El caso de Gregorio Goyo Cárdenas Hernández, conocido como el estrangulador de Tacuba, no es solo la crónica de un asesino serial, es el retrato de una sociedad mexicana que entre la década de los 40 y los 70 pasó del terror absoluto a la adoración de un criminal. Su historia es una mezcla perturbadora de brillantez académica, psicópata clínica y un sistema judicial que lo convirtió en un héroe de la rehabilitación. Si quieres saber todo acerca de este caso, quédate. Prepárate más para la indignación que del miedo y comencemos. Si estuviera narrando y romantizando a este personaje como en aquella época, empezaría así. Érase una vez un joven llamado Gregorio, nacido en 1912 en Veracruz. Solo para mofarme un poco de aquellos como cabeza de chorlito que celebraron en notas y tribunales a este individuo, y para otros que siguen haciendo apología del delito, cosa que jamás me verás hacer a mí en este canal. Ahora sí, continuando con mi verdadero estilo, el tipo no era el perfil típico de un criminal marginado. Por el contrario, era un joven de inteligencia que se hizo destacar en ese aspecto. Gregorio se desarrolló donde la figura materna, su madre Vicenta Hernández. Ella era una mujer extremadamente religiosa, dominante y sobreprotectora. Se dice que ejercía un control castrante sobre Gregorio, prohibiéndole amistades impuras y vigilando cada uno de sus movimientos. Esta represión sexual y emocional es señalada por los psiquiatras criminalistas como el detonante de su misoginia latente. Por otro lado, su padre era un hombre severo pero distante, lo que dejó a Gregorio bajo el dominio absoluto de figuras femeninas de su casa, a quienes terminó odiando en silencio mientras proyectaba una imagen de hijo abnegado. Desde temprana edad, Gregorio mostró comportamientos que se clasifican dentro de la tríada de McDonald, o sea, los indicadores de sociópata. Destaca su crueldad animal de niño, pues existen registros de que Gregorio disfrutaba diseccionando animales vivos, conejos y pollos, bajo la excusa de interés científico. No buscaba entender la biología, sino experimentar con el poder de quitar la vida. En 1942, el campus de la UNAM en el barrio universitario, antes de Ciudad Universitaria como se conoce ahora, veía en Gregorio a una de sus promesas más sólidas. Fue así como llegó la beca de Pemex. Debido a sus altas calificaciones y su capacidad analítica, Gregorio obtuvo una beca de Petróleos Mexicanos, Pemex, para estudiar ingeniería química. Era un experto en fórmulas, compuestos y reacciones. Esta inteligencia técnica no era solo académica, la utilizaba para planear sus crímenes. Se especula que usaba sus conocimientos para intentar acelerar la descomposición de los cuerpos o para ocultar el olor con sustancias químicas, aunque el clima húmedo de Tacuba terminó traicionándolo. En contraste con esta mente brillante estaba el de su carácter gris. Sus compañeros describían como un hombre invisible. No era el alma de la fiesta, pero tampoco era un paria. Era educado, vestía con pulcritud y hablaba con una propiedad que inspiraba confianza. Esta capacidad de camuflaje es lo que define a los asesinos seriales más peligrosos, la habilidad de ser un buen vecino. Triste realidad, público, el amigable vecino no siempre es Spider-Man, ni sale en los periódicos después por detener al Duende Verde. Continuando, Gregorio no veía a las mujeres como seres humanos, sino como objetos de estudio y posesión. Su interés por la química se mezclaba con una fascinación malsana por la medicina forense. En su habitación de la calle Mar del Norte, Gregorio coleccionaba tratados sobre venenos, anatomía humana y técnicas de estrangulación. Leía sobre cómo el cuerpo humano reaccionaba ante la falta de oxígeno,
Como todo psicópata, pasó después de un tiempo de la fantasía a la acción. En 1942, el año de sus crímenes, fue un año de alta presión académica. Los peritos de la época sugieren que el estrés de mantener su imagen de estudiante perfecto hizo que su estructura psíquica colapsara. La necesidad de control que no tenía sobre su propia vida, bajo el yugo de su madre y Pemex, la buscó ejercer sobre la de sus víctimas. En un periodo de apenas 3 semanas entre agosto y septiembre del 42, Goyo cometió 4 desvivimientos que paralizaron a la Ciudad de México. Sus víctimas fueron jóvenes, 3 de ellas trabajadoras sexuales y una compañera de estudios. Gregorio no elegía al azar. Su selección respondía a un patrón de desprecio y obsesión. Las 3 semanas de agosto y septiembre de 1942 fueron un descenso vertiginoso hacia la deshumanización absoluta en el jardín de Malder Norte 20. Gregorio dividió sus crímenes en 2 categorías: las mujeres que consideraba desechables por su oficio y la mujer que representaba su ideal inalcanzable. Todas terminaron bajo la misma tierra, pero los motivos de su muerte revelan la personalidad enferma del tipo. La primera víctima fue María de los Ángeles González. Ella era una trabajadora sexual que Gregorio contrató en las inmediaciones del centro histórico. Tras llevarla a su habitación, Gregorio experimentó por primera vez el poder total. La estranguló. Un método que requiere contacto físico directo y una fuerza sostenida, lo que demuestra su necesidad de sentir la vida extinguirse. María fue sepultada en una fosa poco profunda en el patio trasero. Gregorio plantó flores encima para disimular la remoción de la tierra, inaugurando lo que él llamaba su jardín de paz. A ella le siguió Raquel Martínez León y Rosa Reyes. Pocos días después, Gregorio repitió el patrón. Raquel y Rosa fueron llevadas a la casa en fechas cercanas, con un patrón similar de la primera víctima, pero con un detalle aún más nefasto: el de la necrofilia. Este detalle fue confirmado en los peritajes forenses de que Gregorio no se detenía tras el desvivimiento. Mantenía los cuerpos en su habitación durante horas para realizar actos de necrofilia. A la hora de querer ocultar los cuerpos, como estudiante de química, Gregorio analizó el estado de los cuerpos. Al notar que el olor comenzaba a ser un problema, cavó fosas más profundas y utilizó cal y otros compuestos para intentar ocultar la putrefacción, aunque su inexperiencia forense en ese momento hizo que los entierros fueran muy rústicos. Su última víctima fue Graciela Arias Ábalos. Ella no era una desconocida, era su compañera en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas. Era una joven de familia acomodada, inteligente y con un futuro tan brillante como el de Gregorio. Él estaba profundamente obsesionado con ella. Le escribía notas y la perseguía con una intensidad que hoy llamaríamos stalking. Graciela, sin embargo, lo rechazaba constantemente, viéndolo solo como un compañero excéntrico pero inofensivo. La confianza fue la sentencia de Graciela. El 15 de agosto, bajo el pretexto de estudiar o mostrarle unos apuntes, Gregorio logró que Graciela subiera a su auto, un Ford de 1939. En lugar de llevarla a su destino, la condujo a la calle del Mar del Norte. Luego de volver a declararle su amor y ser rechazado nuevamente, esta vez decidió no dejar ir a Graciela. Comenzó el forcejeo entre ambos. A diferencia de las otras víctimas, Graciela luchó por su vida. Los peritos encontraron signos de resistencia. Gregorio, enfurecido por el rechazo y el miedo a ser descubierto, la estranguló con una hazaña particular. Tras desvivirla, Gregorio pasó la noche con el cuerpo de Graciela en su cama antes de enterrarla. Fue este desvivimiento el que desmoronó su plan, ya que la desaparición de una estudiante de la UNAM movilizó a la policía y a una familia con recursos, a diferencia de las desaparecidas de las trabajadoras que te había mencionado, quienes desafortunadamente fueron ignoradas por las autoridades de su época. El padre de Graciela Arias, al notar la desaparición de su hija y saber que Gregorio la pretendía, comenzó a presionarlo. La actitud errática de Gregorio, quien incluso ayudó a la familia a buscar a la joven, levantó rápidamente las sospechas.
Ante la presión policial, fue la propia madre de Gregorio quien notó movimientos extraños en el jardín y un olor fétido. Finalmente, el 7 de septiembre de 1942, la policía excavó en el patio del Mar del Norte y los cuerpos fueron encontrados en un espacio muy reducido en el jardín. Gregorio los había acomodado de forma casi geométrica, lo que para los psiquiatras criminalistas indicaba un deseo de orden dentro del caos de su mente. Encontraron los restos de Graciela en la capa más superficial. Debajo y en posiciones cruzadas hallaron a las otras 3 mujeres. La prensa de la época describió la escena como el macabro jardín de Tacuba. Gregorio intentó fingir locura para ser ingresado al manicomio de la Castañeda. Los médicos quedaron perplejos. Gregorio no representaba las alucinaciones de un esquizofrénico, como quiso hacerles pensar, sino la frialdad de un psicópata organizado. Durante los interrogatorios, lejos de mostrar arrepentimiento, hablaba de sus actos con una curiosidad desapegada, como si estuviera describiendo un experimento de laboratorio que salió mal. Era capaz de inventar historias complejas para justificar su comportamiento. Incluso cuando los cuerpos fueron hallados, intentó convencer a los psiquiatras de que sufría de lagunas mentales, aunque sus diarios personales demostraban una planificación meticulosa de cada entierro, de cada acción, pero tras los exámenes se determinó que era plenamente consciente de sus actos. Fue sentenciado a la pena máxima en la prisión de Lecumberri. En el Palacio Negro de Lecumberri, Gregorio pasó más de 30 años, pero no como un preso común. Su estancia allí fue tan surreal como un guión de película. No fue una condena de castigo ordinaria, sino una maestría en supervivencia y manipulación. Hasta doctorado, podríamos decir. Durante más de 3 décadas, él transformó su celda en un despacho y en una biblioteca y su hogar, logrando que los muros de la prisión más temida del país se doblegaran ante su intelecto. En la celda 16 no pasó sus días haciendo trabajos forzados. Convirtió su celda en un espacio de estudio de la élite. A pesar de no tener título oficial, el cual tramitó después, Gregorio aprendió todos los códigos penales. Se convirtió en el asesor legal de la población carcelaria. Redactaba amparos, apelaciones y peticiones para la libertad de otros presos, lo que le otorgó una protección interna absoluta. Ni los guardias ni los capos de la prisión lo tocaban. Era demasiado útil ahí adentro. Mientras otros presos peleaban por raciones de comida, Gregorio recibía paquetes de libros y material de escritura. Entendió que construir su mito era su mejor arma para la libertad. Si lograba que la gente lo viera como un hombre atormentado, pero rehabilitado, saldría de ahí. En su libro, Celda 16, escribió sus memorias y reflexiones. Este se convirtió en un éxito de ventas fuera de la prisión. En sus textos se presentó como un caso de estudio, más que como el de un criminal. También se dedicó a la música. Compuso piezas de piano y poemas que eran enviados al exterior, alimentando la imagen del artista sensible. Pobrecito, ¿verdad? Atrapado en el cuerpo de un asesino. Lo más insólito es que debido a esta conducta impecable y su estatus de intelectual, Gregorio gozaba de beneficios que ningún otro preso tenía en la historia de Lecumberri. Se le permitían salidas educativas bajo custodia mínima para asistir a la Facultad de Derecho o realizar consultas en bibliotecas externas. Era común verlo caminar por las calles cercanas a la prisión, siempre regresando por su propia cuenta al anochecer. Se dice que incluso tuvo un piano dentro de la prisión en ciertos periodos, algo inaudito en un sistema diseñado para la tortura psicológica ahí adentro. Lo más perturbador es que Gregorio vivió en Lecumberri casi como si esta fuera un segundo hogar. Recibía visitas de admiradoras con las que intimó en prisión y recibió cartas de otras tantas como si se tratara del mismísimo Antonio Banderas. Tiempo después, en la cárcel, conoció a una mujer que lo visitaba. Se casó con ella y engendró 5 hijos durante su condena. Sus hijos crecieron viendo a su padre como un hombre respetado dentro de una institución pública, no como a un estrangulado. Esta normalización de su vida familiar fue clave para que el gobierno de México, desde ese entonces de Echeverría, justificara su indulto posterior.
¿Cómo puede ser un monstruo un hombre que es un padre ejemplar y un esposo devoto y un estudioso? Las autoridades lo utilizaban como un ejemplo de que el sistema servía. Él era el trofeo de Lecumberri, un hombre que entró como un psicópata necrófilo y salió, aparentemente, como un abogado y padre de familia. En 1976, México vivía bajo el régimen de Luis Echeverría Álvarez, un presidente obsesionado con la retórica del tercer mundo y el humanismo social. Gregorio Cárdenas fue el peón perfecto para demostrar que su gobierno podía transformar a la bestia en un ciudadano ejemplar. Fue por esto que Gregorio recibió el indulto presidencial. Tras 34 años de encierro, no salió por cumplir su condena completa, que técnicamente era de por vida por la acumulación de crímenes y la descripción de ellos, sino por un indulto. Se argumentó que Gregorio era un triunfo de la readaptación social. El gobierno necesitaba un milagro con que lavar la imagen de Lecumberri, el mismo lugar donde fueron torturados los estudiantes del 68. Gregorio, con su título de abogado en mano y su esposa y sus hijos, era la narrativa perfecta. Pero esto llevó también al triste olvido de las víctimas. En el decreto de libertad no se mencionó ni una sola vez a Graciela, a María, a Raquel o a Rosa. Sus muertes fueron borradas por el brillante presidente del frío asesino. Como cereza del pastel para hacer más nefasta esta historia del Disney mexicano de Echeverría, fue el homenaje en la Cámara de Diputados. Este es posiblemente el evento más vergonzoso de la historia legislativa de México, ocurrido pocos años después de su liberación. Gregorio Cárdenas fue invitado al Palacio Legislativo de San Lázaro. Recibió una ovación de pie. Al entrar al recinto, los diputados de la legislatura se pusieron de pie y le aplaudieron durante minutos. No lo recibían como un criminal perdonado, sino como a un héroe nacional. Se le permitió hablar desde la tribuna o en las inmediaciones del pleno, donde fue presentado como un ejemplo de superación. Los legisladores se tomaban fotos con él y hasta le pedían consejos legales. Fue la validación máxima. El sistema le estaba pidiendo perdón a él por haberlo encerrado, casi pidiéndole perdón por haberlo dejado al yugo de la tentación femenina. Una vez en libertad, Gregorio no buscó una vida de bajo perfil. Se convirtió en una figura de la cultura pop, casi que el Andy Warhol mexicano. Apareció en los programas de televisión más importantes de la época, como 24 horas con Jacobo Saludowski, donde hablaba con una elocuencia ensayada sobre el perdón y la redención. Vestía trajes impecables y usaba un lenguaje técnico jurídico para intimidar a sus interlocutores. En las calles de la Ciudad de México, la gente con pocas neuronas en funcionamiento, cabe mencionar, lo detenía para pedirle autógrafos. La sociedad mexicana sufrió una especie de síndrome de Estocolmo colectivo. Más tarde, Gregorio se inscribió en la barra de abogados y abrió su propio despacho. Durante el resto de su vida ejerció como abogado penalista. Es profundamente irónico y nefasto que un hombre que enterró a 4 mujeres en su jardín terminara defendiendo a personas ante la ley, a menos de que fueran de su calaña, claro. Murió en el 1999 a los 84 años de causas naturales. Fue velado con honores por familia y amigos, cerrando el círculo de impunidad donde nunca hubo un acto real de redención real, solo una actuación magistral que duró medio siglo. Este es el caso definitivo de cómo la inteligencia y el carisma pueden ser utilizados por un psicópata para manipular no solo a sus víctimas, sino a todo un país habitado más por mulas que por seres humanos, con la mínima empatía humana por las víctimas, pero sí para el criminal, como hasta la fecha, con quienes con las excusas de cometer errores humanos. Pues ojalá a esa gente nunca le toque estar en el papel de víctima o familiar de, viendo cómo los medios glorifican a la escoria y humanizándola con errores humanos. A Gregorio se le representó también en la serie de Las Azules de Apple TV, donde fue plasmado fielmente como un ser con un halo oscuro, con quien no te gustaría estar de cerca ni por un minuto. El cierre de la historia de Gregorio Cárdenas no es una crónica roja, sino una sátira política y social que raya en lo macabro,
Como si estas cosas de humanizar a quien no tiene respeto por otras vidas humanas no siguiera pasando. Un caso escalofriante, tanto como nefasto. Pero ahora sí, terminando, ya sabes, si te gustó el video me ayudarías mucho dándole like y suscribiéndote para más contenido. Yo soy Eli de Lubel. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche. Cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye.